Tengan un saludo todos los estudiantes de cuarto grado, familiares y docentes que nos acompañan en esta nueva emisión televisiva de la asignatura Matemática, donde estaremos sistematizando los objetivos y contenidos fundamentales adquiridos durante este grado. De inmediato pasamos al tema de nuestra clase. Vamos a estar trabajando en esta emisión la multiplicación por números de dos lugares y también vamos a estar trabajando la resolución de problemas. Esto es un contenido importante dentro de su programa y vamos a iniciar la emisión con el análisis de un ejercicio que tenemos que calcular aplicando la propiedad distributiva. Tenemos el ejercicio de 62 por 34. Vamos a recordar que ustedes aprendieron que la multiplicación cumple diferentes propiedades, como es la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y la propiedad distributiva. Recuerden que la propiedad distributiva es la que se refiere a la multiplicación de una suma indicada por un número, donde se multiplica cada sumando por dicho número. Y bueno, se suman posteriormente los productos obtenidos. Vamos a ejemplificar esta propiedad en la multiplicación de 62 por 34. Empezamos descomponiendo uno de los factores, en este caso 34, como suma de múltiplos, que se descompone 30 más 4. Ya al tener esta suma indicada, podemos entonces estar multiplicando estos dos sumando por el factor, que en este caso es 62. Vean cómo lo expresamos, 30 más 4 entre paréntesis, porque el 62 está multiplicando cada uno de estos términos que está encerrado en el paréntesis. Bueno, multiplicamos primeramente por las decenas. Recuerden que el 3 dentro del 34 ocupa el lugar de las decenas. 62 por 30 es igual a 1860. Luego multiplicamos la otra multiplicación, que es 62 por 4. En este caso multiplicamos por las unidades. 62 por 4 es igual a 248. Y bueno, posteriormente recuerden que pasamos a adicionar. Sí, esos productos que obtuvimos los adicionamos y entonces tenemos el resultado de multiplicar 62 por 34. Este es un procedimiento un poco más largo porque bueno, estamos aplicando la propiedad distributiva. Ustedes en la práctica deben operar de esta manera. Primeramente, determinar un estimado del resultado. Después de haber hecho esto, pasan a calcular por escrito y finalmente controlan. ¿Cómo pueden controlar? Como ahí les pongo, comparando el resultado con el estimado, o pueden volver a calcular. Quien haga las dos operaciones es correcto porque tiene mayor seguridad del ejercicio. Vamos entonces a ver cómo procedemos a calcular este ejercicio en el mismo ejercicio anterior, en este caso 62 por 34. Como hemos dicho, lo primero es determinar un estimado de resultado. Bueno, para determinar un estimado lo que tenemos que hacer es esos factores redondearlos. 62 lo redondeo a 60, 34 lo redondeo a 30. Luego multiplicamos, fíjense, aquí tenemos un ejercicio básico, 6 por 3, 6 por 3, 18, adicionamos los dos ceros. El estimado es de 1800. Tengan presente que en este caso estamos hablando de un estimado, por lo cual el resultado puede darte mayor o igual al estimado, ¿no? En este caso te tiene que dar ese aproximado que nosotros calculamos. Recuerden que esto es para tener más o menos una noción sobre qué resultado vamos a obtener al calcular. Pero fíjense cómo al redondear los números estimados fueron menores. En este caso 62 y 60, 34 y 30. Por lo tanto, el resultado estimado va a ser menor al resultado real del ejercicio. Vamos a ver cómo operamos en el segundo paso, que es cuando calculamos por escrito. Fíjense ahí que lo primero es colocar los factores. Colocamos los factores uno al lado del otro y luego pasamos raya. Eso es lo primero. Luego multiplicamos el dígito de las decenas de factor multiplicador. Fíjense cómo yo aquí le nombro este segundo factor, que se lo da precisamente en la forma en que colocamos los factores. En este caso, el 62 es el factor multiplicado, es el número que tú multiplicas. Y el 34 es el factor multiplicador, es el que está multiplicando el 62. Bueno, empezamos multiplicando el factor multiplicador por el otro factor, empezando siempre por las decenas. 3 por 2, 3 por 6. Y luego pasamos al tercer paso.
multiplico el dígito de las unidades de ese factor. En este caso, el dígito de las unidades está ocupado por la cifra básica 4. 4 por 2 y 4 por 6. Conociendo estos pasos, podemos entonces escribir el primer producto parcial a partir de las decenas. Fíjense, 3 por 2 es 6. Yo quiero insistir en la colocación de los números. Muchas veces operamos y resolvemos ejercicios y multiplicamos, adicionamos de manera correcta, pero cuando colocamos los números lo hacemos de forma incorrecta. Entonces el resultado que obtenemos no es el resultado real y ahí tenemos entonces errores de cálculo. Por lo tanto, es importante que ustedes se fijen en la colocación de los números. Fíjense cómo aquí nosotros estamos multiplicando 62 por las decenas. Por lo tanto, este resultado parcial, este primer producto parcial, es decena, por lo tanto es 60. Lo que no es necesario es escribir ese 0 debajo del 4, pero sí respetamos el lugar. Luego multiplicamos 3 por 6 es 18. También ven acá cómo el 8 va debajo del símbolo de por, símbolo de la multiplicación, porque este signo se le toca un lugar. Es importante que lo respete. Bueno, después de multiplicar este primer producto parcial, pasamos a multiplicar por las unidades. 4 por 2, 8. Fíjense cómo lo colocamos debajo de ese cero imaginario que ahí debe estar. Y 6 por 4 es 24. Fíjense en la colocación de los números, insisto, es importante. Luego de obtener ya los dos productos parciales, entonces pasamos al cuarto paso del cálculo por escrito, que es adicionar estos productos. Vean ese cero imaginario, como yo se los pongo ahí, marcado en rojo. Y bueno, adicionamos 0 más 8 es 8, 6 más 4 es 10, escribimos el 0 y tengo un sobrepaso. Por lo tanto, adiciono 1 al próximo resultado. 8 más 2 es 10, más 1 del sobrepaso anterior es 11. Vuelvo a tener sobrepaso y adiciono 1 al próximo resultado. 1 más 0 es 1, más 1 es 2. ¿Ven? Esa es la manera de calcular un poco más rápido, más directa, una vía más directa y más fácil de realizar esta multiplicación por dos lugares. Bueno, después de calcular por escrito, entonces pasamos al control. Recuerden que habíamos hecho un estimado anteriormente que nos había dado 1800. Bueno, 1800 aproximadamente 2108. O también pueden volver a multiplicar para controlar este ejercicio. Yo quiero que ustedes siempre recuerden que lo primero es aprender este procedimiento. Aprender cada uno de los pasos del proceso. Lograr identificarlo y cuándo yo voy a ubicar cada uno. Recuerden que una alteración en el orden ya significa un error en el resultado. Después que ustedes aprenden el procedimiento, es importante que lo apliquen al calcular. Y luego sepan utilizarlo a la hora de resolver ejercicios, contextos y problemas, como el que les traigo a continuación. Y aquí se los muestro. En este caso, este segundo ejercicio, estamos en presencia de un problema. Una situación que tenemos que resolver. Y lo primero es saber leer el problema. Leer para comprender la información del problema, qué debo calcular, qué debo hallar y saber cómo debo operar y la manera correcta de razonar. Vamos a leerlo. Un barco ha transportado 345 turistas por viaje y ha efectuado 68 viajes en el año. En cada viaje la tripulación está integrada por 12 personas. ¿Cuántas personas en total ha transportado el barco durante ese año? Yo les voy a mostrar cuáles son los momentos fundamentales o fases para resolver y solucionar un problema. Lo primero es descubrir el problema. Este primer paso trata de identificar en la situación qué yo debo calcular, qué es lo que tengo que resolver, dónde está la situación en ese problema que yo tengo que transformar, que yo tengo que mostrar. Segundo paso es buscar y proponer vías de solución. Fíjate, para buscar y proponer vías de solución, lo primero acá es identificar la información que brinda el problema. Recuerden que el problema nos da un grupo de datos y nosotros tenemos que identificar y bueno, a partir de ellos y sus relaciones, qué relación existe en el problema, proponemos vías. Fíjense cómo la palabra vía yo la pongo en plural, porque existen muchas veces más de una vía correcta de solución y todas ellas las debemos considerar. Por lo tanto,
cuáles son las posibles vías para solucionar este problema. Luego pasamos a la solución, operamos, realizamos los cálculos y escribimos la respuesta. Y por último, socializamos la solución del problema y los resultados del proceso. Este paso es también muy importante, pero vamos un poco a ejemplificar estos momentos con el problema anterior. Vamos al primer momento, descubrir el problema. Aquí se los vuelvo a mostrar. Fíjense que si leemos la situación, nos damos cuenta que lo que nosotros tenemos que hallar es la cantidad de personas en total que ha transportado el barco durante ese año. Ese es nuestro problema en esa situación. Fíjense, eso es lo que yo tengo que descubrir, lo que yo tengo que calcular, porque eso no lo dice el texto. Bien, bueno, una vez descubierta la situación o el problema, pasamos entonces a la segunda fase, que es buscar y proponer vías de solución. Como ya les había dicho anteriormente, lo primero es identificar los datos. Nos dice que ha transportado 345 turistas, que ha efectuado 68 viajes y que la tripulación del barco, recuerden que la tripulación son los que trabajan en ese barco y está integrado por 12 personas. Aquí está más que evidente cuáles son los datos. Nos dice la cantidad de personas que ha transportado. Habla de 345 turistas, pero también habla de 12 tripulantes. ¿Qué otra información nos brinda el texto? La cantidad de viajes. Bueno, ¿cuántos viajes hace el barco en ese año? 68 viajes. ¿Ve? Una vez identificados los datos, entonces podemos estar relacionando cada uno de ellos para determinar qué vía de solución yo voy a proponer. Recordemos la pregunta, ¿cuántas personas en total ha transportado el barco? Cuando hablamos de personas, estamos hablando de turistas y estamos hablando de tripulantes. Por lo tanto, si yo tengo que saber la cantidad o determinar la cantidad de personas en total que transporta, ¿qué operación matemática yo debo realizar? Seguro habrás pensado en la adición, y es esa precisamente. Tenemos que calcular o adicionar los 345 turistas más los 12 tripulantes para entonces poder identificar cuál es el total de personas que viaja en cada viaje. Eso es en un viaje. Entonces, bueno, ¿qué relación tiene esto con la cantidad de viajes? ¿Qué operación matemática debo realizar para saber si en un viaje viajan tanto, cuánto viajan en 68 viajes? Seguro estás pensando en qué, en la multiplicación. Precisamente. Fíjense cómo en este paso, importante porque ya podemos ver hasta qué es la manera correcta de proceder. Por lo tanto, estamos en disposición de llegar a una solución para el problema. Bueno, yo les voy a dar acá un tiempo para que ustedes realicen las dos operaciones y luego controlar. ¿Ya terminaron?
Pienso que sí. Vean que esto es un ejercicio muy sencillo, aunque estamos en presencia de un problema compuesto dependiente. Tenemos que realizar dos operaciones de cálculo que están relacionadas para poder resolver y llegar a la solución del problema. Y digo que están relacionadas porque precisamente una depende de la otra. Y si ustedes, como todos lo dominan, saben ese procedimiento escrito de la multiplicación y lo saben aplicar al cálculo, le ha sido muy fácil realizar este ejercicio. Vamos a controlarlo. Lo primero era adicionar 345, recuerden que eran los turistas, más los 12 tripulantes. En los dos casos estamos hablando de personas. Adicionamos 5 más 2 es 7, 4 más 1 es 5, 3 más 0 es 3. Ya sabemos la cantidad de personas que viajan en ese barco en cada viaje. Bueno, si da 68 viajes, tenemos que multiplicar 357, que es la cantidad de personas, por los 68 viajes. Multiplicamos primero por las decenas del factor multiplicador. 6 por 7 es 42, sobrepaso adiciono 4, 6 por 5 30 y 4 34, adiciono 3, 6 por 3 18 y 3 21. Ese es mi primer producto parcial. Insisto, y fíjense aquí en la colocación que yo hago de ese resultado, uno debajo del otro, para a la hora de adicionar no sea más fácil realizar esa operación. Bueno, ahora multiplicamos por las unidades. 8 por 7 es 56, escribo el 6, adiciono 5. 8 por 5 40, escribo el 5, adiciono 4. 8 por 3 24, más 4, 28. Estamos en disposición entonces de realizar la adición de los dos productos parciales. 6 más 0 es 6, 5 más 2 es 7, 4 más 8 es 12, tengo un sobrepaso, escribo el 2 y adiciono 1, 2 más 1 3, más 1 4 y escribo el 2. Sencillo, ¿verdad? Entonces, a la hora ya, después de haber calculado, podemos dirigirnos a cuál era la pregunta. ¿Cuántas personas en total ha transportado el barco durante ese año? Respondemos, durante ese año el barco ha transportado en total 24.276 personas. Fíjense que esta respuesta se puede dar de diferentes maneras. Podemos pensar en 24.276 personas ha transportado el barco durante ese año en total, o en total ha transportado el barco durante ese año 24.276 personas. La respuesta ustedes pueden plantearla de diversas formas. Bien, entonces ya podemos pasar al cuarto momento de la solución del problema. Como les decía al inicio, esto es un momento importante dentro de la solución de este tipo de ejercicio, porque es el momento que cuando estamos en el aula, nosotros socializamos con nuestros compañeros, con el maestro, con la maestra, la manera correcta de operar, la manera correcta de realizar los cálculos, cuál fue la vía correcta. En el caso de las matemáticas, siempre que el resultado sea sinónimo del procedimiento que ustedes siguieron, ese ejercicio, esa vía es correcta. Y por lo tanto, una persona lo puede hacer de una manera, otro lo puede hacer de otra, y no por eso está incorrecto. Fíjense que nos da el mismo resultado. Las matemáticas tienen la posibilidad de que varios procedimientos dan un mismo resultado. Y lo veíamos al inicio, un procedimiento más largo cuando aplicamos la propiedad distributiva y un procedimiento un poco más corto al aplicar el procedimiento escrito de la multiplicación. Y bueno, aquí también en las casas, que están seguros junto a sus padres, junto a sus abuelos, hermanos, pueden socializar cuál es la manera correcta en que operaron, cómo lo hiciste, bueno, de qué otra manera lo podemos realizar y te dé el mismo resultado. Y bueno, ¿por qué te da ese resultado? ¿Y por qué lo hiciste de esta manera y por qué no de otra? Todas estas preguntas nos pueden ayudar a hacer un razonamiento lógico de este tipo de ejercicios, que son la resolución de problemas. Vamos a pasar al estudio independiente, que es un ejercicio, que es un problema también, lo vamos a explicar. Y tenemos otra actividad un poco más práctica que yo sé que les va a gustar. Fíjense en este primer ejercicio que el problema nos plantea que para agasajar a las madres se han confeccionado 234 ramos de flores de 37 flores cada uno. ¿Cuántas flores fue necesario coleccionar? Como inciso A, yo les pongo buscar en el diccionario el significado de la palabra agasajar. Ustedes habitualmente, y como lo hicieron hace un rato, durante la clase de la emisión de lengua española, trabajaron con el diccionario. Y bueno, yo aquí se los vinculo para que vean
cómo vincular la asignatura matemática con el resto de las asignaturas que ustedes trabajan. Yo les voy a dar un tiempo para que lo copien y luego pasamos al otro ejercicio. Bueno, les dio tiempo a escribirlo. Le dimos bastante tiempo para que pudieran escribir este problema, que es muy similar a los problemas que realizamos. Vean la manera en que hicimos durante la emisión, cómo razonamos, y vean este para que establezcan el mismo procedimiento a la hora de resolverlo. Veamos este segundo ejercicio, que también les traigo. Este nos dice que vamos a completar los espacios en blanco de manera que se cumpla cada proposición. Tenemos 4 proposiciones. En el primer caso, fíjense acá, quiero que atiendan este símbolo. Este símbolo, recuerden que es el símbolo mayor que. Por lo tanto, ¿qué yo tengo que hacer en esta primera? Yo tengo que buscar un dígito y escribirlo en este lugar de manera tal que cuando yo multiplique este número que formé por este, me dé un número mayor a 1541. Fíjate que esto es una pregunta abierta. No estamos hablando de que hay un solo número que responda a esta condición. Ustedes tienen que ir tanteando. Esto es un problema algo de tanteo. En este caso, si estamos buscando un número mayor, ¿por qué dígito yo tengo que empezar a probar? ¿Con el mayor o con el menor? Vayan probando y vayan viendo cómo pueden completar. En el segundo caso igual. Van a poner aquí un número de 2 cifras, fíjense los dos espacios, de manera tal que cuando los multipliquen de menor a 3.432. Y bueno, así en cada caso. Les voy a dar un tiempo para que lo escriban. Bueno, por hoy
Esto ha sido todo en esta segunda emisión televisiva. Ha sido un placer haber compartido este espacio de aprendizaje. Aquí les dejo este estudio independiente, espero que lo resuelvan. En los libros aparecen otros ejercicios que pueden estar realizando. Recordarles el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, el lavado correcto de las manos, el uso del nasobuco y el tan necesitado distanciamiento sanitario. Quédese en casa, nos vemos.